Hola macrameros y macrameras, bienvenidos un día más a Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo esta hermosa pluma. Para ello estaremos utilizando solamente dos nudos, que son el nudo alondra invertido y el nudo festón doble. Como ves, es una pluma que no tiene huecos. Normalmente yo me he fijado que las plumas suelen tener esos huecos en los diamantes, pues hoy te voy a enseñar una técnica para poder rellenar esos huecos. Así que sin más, comenzamos. Y vamos a comenzar montando nuestras cuerdas con nudos alondra invertidos. Si no sabes cómo hacer este nudo, arriba te dejo una tarjetita donde te enseño en menos de un minuto cómo hacer este nudo. Vamos a comenzar formando nuestra pluma y vamos a tomar nuestra segunda cuerda desde la izquierda y vamos a comenzar a hacer nudos festón doble. Ahora voy a tomar la segunda cuerda, que será mi cuerda guía, desde la izquierda y vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y repetimos una vez más, pasamos la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle, y esos son nuestros nudos festón doble. Ahora vamos a continuar con la cuerda que están a los extremos y las vamos a utilizar como cuerdas guía y vamos a terminar de formar otro triángulo invertido. Ahora sí, comenzamos con nuestro patrón de diamante. Vamos a empezar a hacer nuestro triángulo para formar nuestro diamante y vamos a hacer nudos festón dobles tomando las cuerdas de en medio como cuerdas guía y vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahora vamos a tomar las cuerdas del centro y vamos a hacer un pequeño diamante dentro del diamante que estamos formando en el exterior. Vamos a utilizar nudos festón doble y solo vamos a utilizar dos cuerdas de cada lado. Vamos a formar nuestro pequeño diamantito del lado izquierdo y del lado derecho. Y ahora vamos a tomar nuestra cuerda de la izquierda y vamos a cerrar nuestro diamante del exterior utilizando nudos festón doble. Y como ves, en el centro donde debería de estar unido ha quedado un hueco y ahí vamos a estar montando nuestra cuerda con un nudo alondra. Ahora vamos a cerrar nuestro diamante y esto lo vamos a repetir una vez más, ya que se trata de una pluma de tamaño más bien pequeño mediano. Vamos a continuar haciendo el diamante externo de la misma forma que lo has hecho en el anterior. Y una vez hayas terminado de hacer dos veces este patrón, vamos a comenzar a agregar los flecos de los lados con nudos alondra invertido. Pasamos la cuerda por detrás, por enfrente y a través del agujero. Y así vamos a montar todas nuestras cuerdas de la pluma. Ahora estoy montando las cuerdas justo en el centro de nuestro diamante y solo he montado una cuerda, y de donde se unen los diamantes estoy montando dos cuerdas y vamos a hacer lo mismo del otro lado.
Y una vez hayamos terminado de montar todas nuestras cuerdas, vamos a empezar a desenrollar nuestros hilos. Esto lo hacemos porque de esta forma luego es más fácil poder peinar los flecos de nuestra pluma. Una vez hemos terminado de desenrollar todos nuestros hilos, vamos a tomar un spray con agua y vamos a rociar nuestra pluma, ya que el agua ayuda a que la cuerda de algodón se alice. Y voy a peinar. Ya sabes que esto requiere de mucha paciencia. Y peinamos, rociamos. Y antes de que vayas a cortar, te recomiendo que dejes que tu pluma se seque. Ahora voy a tomar mi laca de pelo y voy a rociar mi pluma. Bueno, y ahora he tomado mi tijera y voy a recortar como las partes que han quedado más dispares. Y antes de cortarla y darle la forma final, voy a dejar secar mi pluma. Ahora, he dejado que mi pluma se secara y he puesto un papel abajo como para que se me haga más fácil cortar la forma de la pluma. Y como ves, simplemente estoy recortando de la forma que yo quiero que quede mi pluma. Y voy a rociar más laca y voy a seguir cortando y peinando hasta obtener la forma que yo quiero. Y como ves, estoy repasando con mis propios dedos la pluma, los flecos, para ayudar a darle esa forma. Y ahora dejaré que mi pluma se seque. Y básicamente así nos ha quedado nuestra pluma. Espero que este tutorial te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Si es así, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subo un video. Que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, te invito a que me lo dejes en los comentarios de abajo. Bueno, y sin mucho más que añadir, me despido de ti y nos vemos en la siguiente. Bye.